Señorías, la moción fue finalmente aprobada en diputados con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Después de estar ausente durante buena parte del extenso debate, Rajoy acudió al hemiciclo poco antes de que terminara la sesión e hizo uso de la palabra. Allí destacó lo que consideró son los logros de su gestión y le deseó suerte a su sucesor. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Pedro Sánchez, en tanto, se comprometió a atender las urgencias sociales postergadas con el objetivo de estabilizar socialmente al país, a la vez que le pidió al Partido Popular que sea tan leal en la oposición a su gobierno como ha sido su partido, el PSOE, con el Ejecutivo de Rajoy. Yo estoy convencido, señorías, de que entre todos y además con la experiencia que tienen ustedes parlamentaria, les puedo asegurar que van a encontrar en el Gobierno su principal apoyo y que, desde luego, nosotros encontraremos en el Grupo Parlamentario Socialista nuestro principal apoyo. Gracias de corazón y a trabajar. El conservador Mariano Rajoy, que llegó al gobierno en 2011, fue derrotado por una moción de censura presentada por los socialistas. El ahora exmandatario fue acusado de no asumir responsabilidades políticas después de que la justicia condenara al PP por beneficiarse de una trama de corrupción denominada Caso Gürtel, por el que fueron condenados 29 empresarios y varios dirigentes conservadores. Tras cosechar los apoyos de grupos como el izquierdista Podemos, los nacionalistas vascos o los independentistas catalanes, Sánchez fue investido presidente. Hijo de un empresario y de una funcionaria, Sánchez nació el 29 de febrero de 1972 en Madrid, en el seno de una familia económicamente bien posicionada. Así fue que pudo dedicarse al deporte y a los estudios, abocándose a la economía, primero en su ciudad y luego en Bruselas. En 1993 comenzó a militar en el PSOE y 10 años después fue electo para su primer cargo público, como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, donde permaneció hasta 2009, cuando pasó a ocupar una banca en diputados. En 2014 fue elegido al frente del partido por votación directa de los militantes. Candidato a la presidencia en 2015, quedó segundo por detrás de Rajoy. Y un año después, en nuevas elecciones, producto de la no formación de gobierno, con su candidatura, los socialistas obtuvieron la peor votación desde el restablecimiento de la democracia. Tras este golpe, dejó su banca de diputado y renunció a la presidencia del partido para volver a candidatearse en 2017, obteniendo nuevamente la Secretaría General. Nadie, ni dentro ni fuera de su espacio político, imaginaba que un año después Pedro Sánchez sería investido como presidente. Se trata del primer mandatario que accede al cargo tras ganar una moción de censura, convirtiéndose en el 7º presidente de la democracia española y el 3º del Partido Socialista. Prometo desempeñar el cargo con humildad y entrega, afirmó. La publica OK Diario. Sánchez avaló con su firma la subvención de 40 millones a la empresa de Cerdán, investigada por la UCO Servinavar. Ya la conocen, tenía acciones Santos Cerdán en esa empresa que llevó a cabo una de las mayores obras de los últimos tiempos en Navarra, obra para la que recibió esos 40 millones de subvenciones firmados en Consejo de Ministros por Pedro Sánchez. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Ayer firmamos un acuerdo. Este es el acuerdo que está trabajado, escrito, debatido y firmado. Al único partido, y eso sí se les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir.
pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no, o ahí ya... Creo que esa pregunta ofende. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. En su auto, la Audiencia Provincial de Madrid encauza la investigación de Peinado hacia la carrera de Begoña Gómez. Los jueces dicen que por su implicación en los hechos se podría deducir que se aprovechaba de ser la mujer del presidente del Gobierno para vender favores o influencias a cambio de contraprestaciones y que lo hacía para buscar una posición privilegiada en su carrera profesional. Por eso mantienen la imputación de Juan Carlos Barrabés. Consideran que sus empresas fueron una pieza clave para lanzar la supuesta excelencia profesional de Begoña Gómez y que así cometió una clara desviación de poder. Además, la Audiencia Provincial de Madrid corrige al juez Peinado y le ordena que no pida información a la SEPI sobre el rescate de Air Europa. Insiste por tercera vez en que está fuera de la investigación. También levanta las imputaciones del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y la de Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa. Dice que no tienen fundamento. Además, avala que Peinado interrogase a Pedro Sánchez como testigo, pero considera que fue innecesario pasar su declaración a las partes. Usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Como un hombre sincero. Trato de serlo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Me empiece. Quien dijo no se acuerda nada con Bildu fue usted. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no, o ahí ya... Creo que esa pregunta ofende. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Quien dijo no se acuerda nada con Bildu fue usted. Claro, efectivamente, es que no ha habido un acuerdo. Firmamos un acuerdo. Este es el acuerdo. Esquerra y Bildu presentan el acuerdo y se apuntan el tanto. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Que no, es que Sánchez dijo que no podría dormir si pactaba con Podemos. Y no dije exactamente eso. Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Nosotros, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Mantiene, por tanto, el no es no al gobierno de coalición con Unidas Podemos. El planteamiento de gobierno de coalición con Unidas Podemos es inviable. Gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos. España no se merece el cambio como está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabreo. Por eso mañana propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. Van a registrar mañana en el Congreso una proposición de ley para reformar el delito de sedición, delito por el que fueron condenados los líderes del Procés. Reforma del Código Penal rebajaría la pena máxima de 15 años a 5 años de prisión. Dice Sánchez para asemejarlo al de otras democracias europeas. Que perseverar en les teves idees aconsegueixes arribar a acords. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con
con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña. ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. España no se merece el cambio como está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Conseguido lo más difícil, el entendimiento entre PSOE y ERC, las cuentas parecen por fin cuadrar para Pedro Sánchez. ¿Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional? Un compromiso que es una auténtica revolución. Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria, desde los miembros del Tribunal Constitucional. Noticia polémica, el nombramiento de los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden al Gobierno. Pedro Sánchez ha elegido al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a una exalto cargo de Moncloa. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta la elección de la Presidencia y el Consejo de la Radio Televisión Española. En estos y otros casos debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, este es mi compromiso y mi convencimiento, debe primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas. ¿Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos? E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Me comprometo además, señorías, también a llevar esta revolución en el procedimiento de intervención de las cámaras en el nombramiento de cargos de designación por el Gobierno, como la Fiscalía General del Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La iniciativa permite renovar a los 12 vocales del Poder Judicial que elige el Congreso con mayoría absoluta, es decir, que bastaría con 176 votos a favor y no con 210. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Eso pasa, y ha pasado siempre. Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Hay gente que puede sentir que le está usted tratando como si fuese un tonto. Yo lo lamento. A ver, ¿qué es una mentira? Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Y finalmente. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral muy grave que se ha usado absolutamente de manera banal e injustificada. Quizá contra Pedro Sánchez como contra ningún otro presidente nuestro. Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Objetivamente, y debe haber objetividad en democracia, es para que el gobierno tenga un sobresaliente. Celebrar las elecciones en diciembre de 2023, eso es mandatorio, constitucional. Este gobierno, a diferencia de otros partidos, cumple siempre con la Constitución. Y agotar la legislatura significa que las elecciones se celebrarán en diciembre del año 2023. La decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales el domingo 23 de julio. Yo creo, honestamente, que la hoja de servicios de este gobierno se le puede poner un notable como calificación. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y en segundo lugar, antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Y creo, honestamente, que el independentismo tiene que hacer una autocrítica de lo que ocurrió en el año 2017. Yo entiendo que usted venga aquí, mañana pasará lo mismo, y al otro también,
diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero, en fin, si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición? Ahora, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es. Por eso hablo del principio de realidad, señoría. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década de el coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien verdad, y es que hay que hacer de la necesidad virtud. Porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España, no haya una repetición electoral y, por tanto, no dar una segunda oportunidad a Feijóo y a Abascal para formar un gobierno que nos harían retroceder décadas en solo unos años. La amnistía no es un fin en sí mismo, ni es el fin del camino. Es un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro entre catalanes y el resto de sus compatriotas, el resto de españoles y españolas. Es la vía para avanzar en la normalización política de la relación entre Cataluña y España. Y, por tanto, otra vez nos hallamos ante un paso discutible. Yo lo sé que es discutible, como fueron discutibles los indultos. Y entiendo perfectamente a quienes, desde el dolor por los recuerdos de ese 2017, sientan aún ese desgarro. Yo me hago cargo de ello. Pero nuestra responsabilidad como políticos es darlo, ese paso, porque no podemos permitir que el pasado nos cierre las puertas al futuro. Por eso pido vuestro apoyo y confianza para dar este paso, porque estoy convencido de que merece la pena. Señor juez, ¿cómo ha ido la declaración? Bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. Evitando los efectos que afecten a la cartera. Apropiadas incluso de carácter legislativo con mujeres, niñas y niños. Para la erradicación. Que el TSJ de Madrid obliga al Gobierno a abrir una investigación sobre el supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa por la relación de la compañía con su mujer, con Begoña Gómez. Nos vamos hasta la redacción. Ana Belén Roy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya lo has dicho tú, Cristina. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala que la Oficina de Conflicto de Intereses investigue si el presidente del Gobierno tenía que haberse abstenido en el rescate de Europa por los negocios de su mujer con la compañía aérea. El tribunal estima el recurso que interpuso el Partido Popular contra la decisión de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Oficina de Conflictos de Intereses, que por cierto archivaron la denuncia argumentando que Pedro Sánchez no debía abstenerse porque su mujer, decían, no ha tenido ni tiene una relación laboral o profesional con esa empresa que impliquen, añade, funciones de asesoramiento o dirección. El Partido Popular sostiene que el presidente del Gobierno tendría que haberse abstenido en esa decisión en el Consejo de Ministros por las relaciones de la compañía con su mujer. Ahora los magistrados avalan la investigación argumentando que, en contra de lo que dictó la Oficina de Conflictos de Intereses, el Partido Popular sí está legitimado para denunciar. En el último año, la política española ha estado marcada por un caso que lo ocupa todo, un caso que involucra a la Moncloa, a los tribunales y que ha generado un terremoto político sin precedentes. Hablamos del caso Begoña Gómez.
Seguro que has oído hablar de él, de la maquinaria del fango o de la tensión entre gobierno y judicatura. Pero con tanto ruido es fácil perderse. Por eso hoy vamos a poner orden. Esta es la cronología esencial para entender cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, cuáles son los hechos concretos que se investigan. Todo arranca en abril de 2024 con una denuncia por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿De qué se le acusa exactamente? Para entenderlo, hay que analizar los dos pilares de la investigación. El primero y el principal es el presunto tráfico de influencias. El foco está puesto en unas cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó en 2020. Estas cartas apoyaban a una UTE, una unión temporal de empresas liderada por el consultor Carlos Barrabés, con quien colaboraba en su cátedra. El destino de esas cartas, un concurso público convocado por la entidad estatal Red.es. Finalmente, esa UTE resultó adjudicataria de 2 contratos por un valor superior a los 10 millones de euros. La pregunta que investiga el juez es si la posición de Begoña Gómez como esposa del presidente influyó de algún modo en esa decisión pública. El segundo pilar de la investigación se centra en su actividad en la Universidad Complutense. Aquí se le imputan los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. La pieza clave es un software para medir el impacto social de las empresas, desarrollado para su cátedra con financiación de patrocinadores. El juez investiga si Gómez intentó registrar y explotar esta plataforma a nivel privado, al margen de la universidad que la albergaba. Es fundamental subrayar que, a día de hoy, estos son los hechos investigados y las acusaciones formales. No son hechos judicialmente probados en una sentencia firme, sino las líneas de trabajo sobre las que operan el juez y las partes. La reacción a estas acusaciones fue inmediata. Pedro Sánchez, en un movimiento sin precedentes, anunció un periodo de reflexión de 5 días que terminó con su decisión de seguir en el cargo, prometiendo una regeneración democrática. A partir de ahí, el foco se trasladó por completo a los tribunales. La Audiencia de Madrid validó la investigación y Begoña Gómez fue citada a declarar como investigada, en una fecha que generó controversia por su cercanía a las elecciones europeas. La dimensión del caso creció aún más cuando la Fiscalía Europea reclamó parte de la causa al sospechar que había fondos europeos implicados. El verano de 2024 intensificó el pulso judicial. El empresario Carlos Barrabés pasó de ser un testigo clave a estar también imputado. Cuando Begoña Gómez fue llamada de nuevo a declarar, ejerció su derecho a no hacerlo. La respuesta desde el entorno de la Moncloa fue contundente. Querellas contra el juez por presunta persecución judicial que fueron desestimadas por instancias superiores. Así, la investigación ha seguido su curso. Ya en 2025 el caso ha continuado evolucionando con nuevas diligencias, manteniendo la instrucción plenamente activa. Así llegamos a hoy, agosto de 2025. Begoña Gómez continúa como investigada. El caso se ha convertido en el epicentro de un duro enfrentamiento narrativo. Para el gobierno y sus simpatizantes es un ejemplo de lawfare y acoso político. Para la oposición y los denunciantes es un caso de presunta corrupción que debe ser investigado hasta el final. Ahora, con todos los hechos sobre la mesa, me interesa conocer tu perspectiva. ¿Cómo interpretas este caso? ¿Crees que prevalecerá la versión de la persecución judicial o la de la investigación por corrupción? El debate, como siempre, está abierto en los comentarios. Democracia. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. De hecho, medios de comunicación internacionales, como por ejemplo el The Washington Post, habla del nuevo sueño español, o el británico The Guardian nos considera
el país más dinámico de Europa. La revista Forbes destaca a España como uno de los lugares del mundo mejores para vivir. España siempre es la solución, Carlos, nunca es el problema. Nosotros aportamos soluciones, defendemos con convicción nuestras posiciones y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el Gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del Gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y eso sería un absoluto error para España. Por tanto, nos va a permitir este plan que de forma sostenida y de acuerdo también a los cálculos que hacen el propio Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas, contar con ese compromiso numérico del 2% del PIB. Un volumen de inversión que siempre hemos defendido, era obligado porque otra administración en el año 2014 asumió ese compromiso en la Cumbre de Gales. España es un país serio que cumple con sus compromisos y, por tanto, aún no habiendo sido presidente entonces, entendía que debíamos llegar a ese 2%. De hecho, como saben, desde el año 2018, que la anterior administración dejó en el 0,9% del Producto Interior Bruto el presupuesto en defensa, no hemos hecho otra cosa que escalarlo hasta llegar a este 2% que tenemos previsto en el año 2025. Por tanto, simplemente un matiz. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No. Usted ha dicho que ha sido casual que no se haya saludado con el presidente Donald Trump, pero es cierto que al menos en las imágenes previas a la reunión de trabajo le hemos visto a usted inusualmente solo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Es que no sé muy bien por qué no. ¿Por qué no me puedo sentar en mi silla a preparar la intervención? Es que entiendo que ahora mismo cualquier cosa que haga, incluso si se me va a interpretar de una u otra manera, pero de verdad, no soy un presidente de gobierno que lleva 7 años en la oficina. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos vamos a ver en un ratín en Bruselas. Lo que sí podemos saltarnos es el doorstep, ¿no? Mañana. Bueno, buenas tardes y buen viaje. Pedro Sánchez, no te rindes, te queremos. El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha recurrido su destitución ante el Ministerio del Interior, según fuentes de su entorno. Hace un mes fue cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por no informar sobre la investigación judicial del 8M, que finalmente fue archivada. Será el propio ministro Fernando Grande Marlaska el que resuelva el recurso. El Congreso vota mañana una moción del Partido Popular que pide su reprobación por este motivo. Borro, tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano, como lo tienen ustedes en sus dispositivos, ejerzo mi libertad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad. Incluso desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Hoy quiero darle las gracias a unos invitados a este Congreso Federal que vienen hoy aquí y a los que quiero hacerles un reconocimiento por justicia. Compañeros y compañeras, gracias Manolo, gracias Pepe Griñán, gracias Manolo Chávez, gracias Magdalena, gracias Carmen, gracias Miguel Ángel, gracias.
Cortés, ¿han encontrado indicios, alguna irregularidad? El caso ERE arranca en 2011, procedente del caso Mercasevilla, iniciado en 2009 por un intento de extorsión de unos dirigentes a unos empresarios en las que pedían 450.000 euros. La policía analiza el ERE y se da cuenta que existían unos llamados intrusos, que eran personas que recibían una paga procedente de fondos públicos de manera ilegal. Del ERE de Mercasevilla lleva a estudiar todos los expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010. En total hablamos de unos 270 expedientes y por unos 855 millones de euros. La instrucción de Alaya acaparó mucha atención porque tenía una prosa incisiva, repleta de adjetivos y con muchísimas consideraciones subjetivas, lo que era pasto de los medios de comunicación y acaparaba titulares. Cuando Alaya asciende a la audiencia, se produce un relevo, es sustituida por María Núñez, y lo llamativo es que la instrucción de una es casi opuesta a la otra, donde Alaya veía delito, María Núñez ve una irregularidad administrativa. En cualquier caso, la pieza política la instruye Álvaro Martín, que sí comparte el criterio de Alaya y ha sido el que ha llevado a los 22 encausados al banquillo. Lo que se juzga es saber si la anterior cúpula del gobierno andaluz diseñó y mantuvo un sistema, al margen de los controles de la intervención general, para dar ayudas, para otorgar ayudas a empresas afines al PSOE. Empresas que entre 2001 y 2010 acometieron expedientes de regulación de empleo. Los políticos encausados son dos expresidentes andaluces y exministros, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, la exministra Magdalena Álvarez, 5 exconsejeros y 14 exaltos cargos. La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. Para Manuel Chávez pide 10 años de inhabilitación, al igual que para Magdalena Álvarez. La relevancia política del caso ha sido alta. En 2013 el presidente Griñán dimitió. 2 años después los diputados en el Congreso, diputados socialistas Manuel Chávez, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera dejaron su escaño. Y, en definitiva, desde 2011 el caso ERE para el PP ha sido el ariete preferido para contrarrestar la fuerza mediática de la trama Gürtel. Está por ver el desgaste que sufrirá en las urnas el PSOE andaluz después de 35 años ininterrumpidos gobernando y ahora al ver a 2 referentes históricos en el banquillo y con la posibilidad de resultar condenados. Está condenada España a vivir cada tanto un mega escándalo de corrupción. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, llegó al poder en 2018 tras un juicio político a su antecesor. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Su bandera en ese entonces fue acabar con la corrupción y terminó por desplomar al gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy tras los hallazgos de la trama Gürtel. Decenas de contratos firmados por miembros del gobierno a cambio de coimas. Ahora es Sánchez quien se defiende del caso Coldo, que está removiendo los cimientos de su partido y de su gobierno. Pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y, naturalmente y especialmente, en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español. ¿En qué consiste esta trama de corrupción? ¿Puede hacer dimitir a Sánchez? ¿Y cómo afecta la gobernabilidad de España? Quédate y en 5 minutos analizamos el escándalo que tiene a Pedro Sánchez contra las cuerdas. El caso Coldo es una investigación en curso sobre una trama de corrupción con 3 protagonistas estrechamente vinculados al PSOE, el Partido Socialista que gobierna en España. Se trata de Coldo García Izaguirre, ex asesor de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes de Sánchez, el propio José Luis Ábalos a cargo de la cartera de transporte entre 2020 y 2021, y Santos Cerdán, ex diputado y ex secretario de organización del PSOE. Este cargo lo ocupó de 2021 a 2025 y es uno de los puestos más importantes al interior del partido. Dirige, básicamente, su funcionamiento interno. De acuerdo a las investigaciones de la policía, los 3 habrían intercedido para amañar millonarios contratos públicos a cambio de comisiones ilegales o coimas en proyectos del sector ferroviario, de infraestructura o de compra de material sanitario durante la pandemia. La investigación cifra en unos 700 millones de euros el valor de los contratos establecidos en la trama y se ha estimado en 16,5 millones las coimas. En la investigación han salido a la luz audios que Coldo grabó durante años mientras negociaba los sobornos. Necesito algo de dinero, por eso lo trae. 60. Sí. Pero yo... La investigación también ha recopilado documentos bancarios y otras pruebas sobre los sobornos.
Ábalos y Santos Cerdán fueron estrechos aliados de Pedro Sánchez por años. Koldo también estuvo a su servicio. Ahora, la implicación de personas tan cercanas al líder se ha vuelto un tsunami para el gobierno. Pero eso no es todo. La policía también investiga si parte de las comisiones legales cobradas en la trama Koldo financiaron actividades del PSOE en campañas y elecciones. La oposición y especialmente el Partido Popular pide la renuncia de Sánchez y elecciones anticipadas. Dicen que es imposible que no supiera de la trama. Usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Sánchez ha pedido perdón, ha negado cualquier implicación y se niega a dejar el poder. Pero el líder socialista ha enfrentado múltiples crisis y escándalos, como acusaciones desestimadas a su esposa y a su hermano por tráfico de influencias, su respuesta a la Dana en Valencia, a donde llegó casi una semana después de la catástrofe. También la polémica ley de amnistía para dar indultos a los independentistas catalanes que pactó para lograr los votos necesarios para poder volver a ser investido en 2023. La ley generó una profunda división en el país y señalamientos a Sánchez de actuar por intereses personales. Pero el mandatario ha logrado salir siempre bien librado y ahora la pregunta es si logrará también sortear esta crisis. Por el momento no se ve cerca una moción de censura. Para esa maniobra política, el PP u otro partido tendría que presentar a un candidato para sustituir a Sánchez. Y Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, el más opcionado, no cuenta con el apoyo en el Congreso suficiente para formar un gobierno. En tanto, en la coalición de gobierno de Sánchez, varios partidos han amenazado con romper la coalición si se demuestra que el PSOE recibió dinero ilegal. Y para algunos analistas, la crisis de Pedro Sánchez da a sus socios poder para presionarlo. Yo creo que estos partidos, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Junts en Cataluña también, van a intentar sacar el máximo posible, incluso Sumar va a intentar presionar el máximo posible desde la izquierda del PSOE al Partido Socialista para conseguir más mejoras sociales. Pero el resto de partidos quieren también conseguir algunas cuestiones relativas a las lenguas propias del Estado español, quieren conseguir varias cuestiones a este respecto y también algunas cuestiones económicas o de beneficios económicos para sus autonomías. Esto podría complicar más la gobernabilidad de Sánchez y, sobre todo, obtener los apoyos para sacar adelante los planes del Ejecutivo. La presión internacional también se redobla luego de que Sánchez dijera que España solamente gastará el 2,1% de su PIB en defensa, aunque la OTAN le pedía el 5% y Donald Trump amenazara con hacer pagar el doble en comercio al país. Mientras tanto, la investigación del caso Koldo continúa y aún es incierto el rumbo que tomará esta trama que ha vuelto a indignar a los españoles y a acentuar sus divisiones. ¿Qué opinas tú? ¿Logrará Pedro Sánchez salir invicto del escándalo de miembros de su partido? ¿Saldrá fortalecida la derecha? Déjanos sus comentarios en nuestras redes sociales y te recordamos que puedes ver todos los episodios de 5 minutos en YouTube, Facebook e Instagram y escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y TuneIn. Nos vemos.